Bueno, perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá. Mi nombre es Mauricio Giacometti, soy el director académico del Instituto CPE, el responsable de los materiales del programa, de la orientación de los cursos de Analytics de Instituto CPE. O sea, el responsable de que todos estos cursos tengan un eje que haga que las personas que se capacitan con nosotros vengan a cursos que atienden a los mismos objetivos. Y básicamente esos objetivos son formar profesionales en el análisis de datos, tratar de utilizar los conocimientos previos de nuestros alumnos en casos de negocio y apoyarlos con herramientas concretas para el análisis de datos. Aquellos que, claro, el tema es que hay gente que me estaba diciendo que no se escucha. Vamos a ponerla a todos acá y les voy a decir que deben habilitar el audio en la PC, en el icono de micrófono debajo a la izquierda. Sí, estoy viendo a varias personas, participantes, ¿sí? Que no se ve como el icono, ¿no? Acá, por ejemplo, veo a Germán, que no veo el icono del micrófono, y eso es porque no habilitó la opción micrófono. No hay nada que yo pueda hacer desde este lado para habilitársela, tienen que ir a la parte de vuelta inferior izquierda, y en la parte de micrófono decir conectar a través de la computadora. ¿Sí? Les voy a pedir, Cristian, Dalilis, están todos con ese mismo problema. ¿Tá? Es imposible, repito, de este lado, sin que me puedan escuchar, poder darles una solución en ese sentido. Bien, Pablo me dice que con lo que le comenté por el chat lo pudo solucionar, así que perfecto. Una regla nomás para este webinar, para esta reunión, es, yo les voy a mantener silenciados. Ustedes cuando necesiten hacer una pregunta, pueden hacerla en el momento que quieran, acerca de lo que quieran. La idea es que se van a la parte de el micrófono, se desmutean, hacen la consulta y vuelven a mutearse para evitar todo lo que son los sonidos ambientales y que podamos entendernos correctamente, y de vuelta vamos participando de a uno y no hay ningún tipo de problema. Bien, me siguen llegando notificaciones de que han podido escuchar. Entonces, de vuelta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del analista en base de datos. Analista en base de datos tiene dos materias, son aproximadamente 60 horas, 58 para ser exactos, ¿sí? 58 horas de capacitación presencial con el docente, que se vuelven aproximadamente 20 horas más por materia para el trabajo, la preparación del trabajo final, ¿no? ¿Qué decir de estas dos? Y en realidad de la gran mayoría de las materias de Instituto CPE en lo que tiene que ver con Analytics, que son de corte práctico, son cursos técnicos, son cursos para aprender a hacer cosas. Se supone que el alumno ya sabe pensar, se supone que el alumno tuvo capacitación anterior en gestión, en economía, en contabilidad, en marketing, en logística, en riesgo, en finanzas, que tiene algún área en donde maneja relativamente bien un tema, pero le falta la parte de llevarlo a la práctica y convertir ese conocimiento teórico en recomendaciones concretas, ¿sí? O sea, tanto SQL como Power BI, como muchas de las capacitaciones que tiene CPE, van en ese sentido. O sea, dotar de herramientas, de capacidades prácticas a nuestros alumnos, en el entendido de que todo lo que tiene que ver con una temática o un conjunto de temáticas ya la manejan previamente, ¿sí? Por eso no tenemos por ahora un curso que sea de modelos predictivos para mejorar la selección de personas a las que le damos un préstamo, que sería Machine Learning para el caso particular de finanzas minoristas, porque lo que intentamos es dotar de herramientas a personas que ya tienen
un conocimiento de un tema. Perfecto, me está avisando Sebastián acá, que todos los que estaban en la otra sala, ya estamos todos acá en esta sala, o sea que vamos a lo medular del asunto. Le decía, SQL y Power BI. Empecemos por SQL. Ya me hacen preguntas de conocimientos previos, está bastante más adelante, para que vayan viendo, va a estar qué conocimientos previos deben tener. En principio, los conocimientos previos son eso, o sea, tener un conocimiento de un área específica de negocio. Todo lo demás se lo vamos a dar nosotros, o sea, vamos a suponer que no lo saben y vamos a capacitarlos en eso, o sea, va a empezar de cero. ¿Bien? ¿Por qué aprender SQL? Empezamos con esto. Primero, ¿qué es? SQL significa Structured Query Language. ¿Sí? Es un lenguaje estándar para acceder y modificar estructuras y datos de bases de datos relacionales. ¿Sí? Básicamente, un analista de datos lo que va a necesitar no es ¿Qué? todo el lenguaje SQL. Estoy escuchando, haciendo una reunión. A ver, vamos de vuelta Una con el tema reunión. del silencio. Bien. No vamos a aprender todo SQL, ni todas las áreas de SQL, sino solo la parte de SQL en donde podemos extraer datos. El proceso analítico consta de extracción, transformación, modelado y análisis. ¿Sí? SQL cumple con el rol, es una herramienta bien específica, con el rol de extracción del dato y tiene algunas funcionalidades para la parte de transformación o generación de información a través de este lenguaje, aunque no es lo que nosotros recomendamos, no es la potencia máxima que tiene esta herramienta. Por lo tanto, es un lenguaje para una cantidad de cosas, pero a nosotros nos va a servir para acceder a los datos y traer datos. Es necesario para extraer la información que se encuentra en estas bases de datos, no es necesario aprender a modificarla, no queremos sustituir valores, ingresar valores, borrar valores, crear nuevas tablas, crear nuevas estructuras. Si bien SQL lo permite, en este curso no, porque es un curso pensado en hacer analytics, pensado en la etapa extracción y algo de transformación de datos. Bien, ¿qué tipos de datos hay? ¿En dónde están los datos? ¿Qué características tienen estos datos que vamos a analizar? Para hacerlo corto, tenemos datos internos y externos. En los datos internos, todos los sistemas que manejan las empresas cobran. Las empresas, por ejemplo, en el instituto, reciben consultas y las ingresan a un sistema. Envían emails para avisarle a los interesados de que comienza un curso. Yo le diría, todos los programas que usa una empresa, deja los datos en base de datos. Todos los programas internos que maneja la empresa, deja los datos en base de datos. Algunas excepciones, y por ejemplo, la página web de la empresa tiene una cantidad de información que es relevante para mí. Por ejemplo, cada cuánto entra, cuántas visitas recibe una página específica en una semana, en qué horario la recibe más frecuentemente, con qué tipo de dispositivos la visita, cuánto tiempo promedio están en esa página. ¿Sí? Entonces, para acceder a esos datos, ahí no necesariamente la tengo en una base de datos, sino que tengo, por ejemplo, una cuenta de Google Analytics y tengo que extraer esos datos de Google Analytics de otra manera. Ese es un caso particular en donde es información relevante, es información de la empresa, pero que no necesariamente accedo a esa información a través de base de datos, a través de SQL. Pero si hablamos de ERP, sistemas de gestión, sistemas de recursos humanos, sistemas de tickets internos de soporte, no sé, comenten ustedes qué otro tipo de software tienen en la empresa con la que todos los empleados interactúan. Hay tal vez algún software que es más para finanzas, otro software que es más para riesgo. Tengo algunas preguntas acá de Rodrigo que son como bastante más específicas. Rodrigo, te pido para esa pregunta más específica que esperes un poco a la parte de preguntas generales y te puedo responder perfectamente. La respuesta corta es sí, por la duda, pero te quiero responder
concretamente más al final cuando hagamos una parte de preguntas abiertas. Esto acá, si quieren hacerme preguntas específicas de lo que vamos hablando, me interrumpen sin problema. Entonces les decía, todo el software que se maneja termina dejando los datos en base de datos. Por lo tanto, si yo quiero analizar los datos de facturación, de recursos humanos, de ventas, de las consultas, de las oportunidades comerciales que tiene la empresa, sobre los vendedores que vendieron y cuánto cobran, una cantidad de información que maneja la empresa y que es generada por estos softwares, en realidad no tengo que entrar al software y sacar el dato, tengo que entrar a la base de datos, que es donde el software guarda y administra, en cierto sentido, esos datos. ¿Ah? Primera cosa eso, todas las empresas tienen base de datos. Todas las empresas tienen los datos, podríamos llamarle crudos, en esas bases de datos. Todas las empresas que tienen software guardan los datos en última instancia en base de datos. Como hay desconocimiento, se tiende a acceder a estos datos a través del área reporte del software, que ya me da los datos, por decirlo de una manera muy rápida, bastante cocinados y no de la manera adecuada. Es decir, me tira índices de rotación, factura, ticket promedio y una cantidad de cosas que no necesariamente están bien calculadas, dada la manera en cómo nosotros implementamos el software. Claro, acá uno me habla y me dice, tenemos Nodum y en mayo de 2021 pasamos a SAP. Genial. Tanto Nodum como SAP, como Conti, Memory, Figaro, Libra, guardan los datos en base de datos. O sea que es totalmente relevante para acceder a esos datos, que son los datos que en principio todas las empresas quieren tener información. ¿Tá? Después tenemos datos externos, como ven ahí, datos del INE, del Banco Mundial, de Twitter, de Facebook, de Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central del Uruguay. Hay un catálogo de datos abiertos, de una cantidad de datos públicos que tiene Uruguay, que son relevantes para la empresa, pero yo particularmente, como profesional, les recomiendo investigarlos después de que tenemos bastante investigados y analizados los datos internos generados por los propios aplicativos de la empresa. ¿Sí? O sea, existen un mundo de datos, un universo de datos, de lugares donde están los datos, de tecnologías en donde se guardan los datos, pero permítanme decirles lo siguiente. Además de director del instituto, soy socio de una consultora que hace análisis de datos, y le puedo decir que en participado hay muchas fuentes de datos, y en todos los proyectos que he participado siempre hubo al menos una base de datos como fuente de datos. Por lo tanto, base de datos es fundamental para aquellos que quieran meterse en el mundo de analytics para negocios o business analytics. ¿Por qué? Porque los datos de las empresas, de las organizaciones, están en base de datos. También tienen datos en Excel, sí, es cierto, también. Pero lo principal, lo grueso, y sobre todo lo mejor guardado, está en las bases de datos, que se conectan con los sistemas de gestión de la empresa. Bien, en la base de datos hay una lógica relacional. Voy a ser muy, muy cortito. O sea, va a haber tablas o datasets. En realidad dataset no aplicaría. Algo así como matrices de datos que tienen, de vuelta, quiero decir entidades, pero voy a decir de una manera más con ejemplo, decir, bueno, estos son clientes. Esta tabla, este rectángulo que está ahí a la izquierda, no sé si yo no sé por qué no estoy viendo mi mouse, ahora sí. Supongamos que estos son clientes. Y los clientes tienen más de un teléfono. Entonces los teléfonos que tienen características diferentes, por ejemplo, un cliente tiene un nombre, un apellido, una cédula. Los teléfonos que tienen un número, un tipo de línea, un tipo a quién pertenece ese teléfono. Entonces tengo el cliente, que es el cliente 2, y en teléfono tengo para el cliente 2 un teléfono, para el cliente 2 otro teléfono, para el cliente 2 otro teléfono. Entonces ahí lo que se hace es separar la información por entidades. Cliente es una entidad y va en una tabla, teléfono es otra entidad, va en otra tabla, factura es otra entidad y va en otra tabla. Lo que tienen las entidades es que comparten características, comparten atributos, y eso hace que yo las pueda guardar en estas tablas, que ese conjunto de tablas vinculadas entre ellas y con una cantidad de otras características,
configuran una base de datos relacional. Esa lógica relacional se repite no solo en SQL, sino en una cantidad de otros software analíticos. Por lo tanto, SQL es importante aprender porque me permite aprender la lógica relacional que después vamos a ver en una cantidad de otros softwares, incluido Power BI, que es el segundo que vamos a hablar hoy. ¿Tá? O sea que es importante por eso, porque es un lenguaje por un lado, pero por otro lado nos enseña lógica relacional y nos hace tener experiencia en lógica relacional que después vamos a utilizar en otros software y en otros proyectos, ni siquiera en software, sino en otros proyectos analíticos. ¿Las tablas están en la base de datos? Sí. La base de datos es un conjunto de tablas, de hecho. La base de datos es un conjunto de tablas. Y cada tabla tiene datos de algo en particular, de los clientes, de las facturas, de los empleados, de los salarios, de los documentos, no sé, de las consultas de los clientes. Entonces, como son consultas, están en otro lado, se vinculan con los clientes. Pero también son consultas que son para un producto, por lo tanto la consulta se vincula con la tabla productos. Y así, una base de datos es una interrelación de tablas que guarda los datos que después yo tengo que analizar. Bien. Seguimos. ¿Se entiende esto? O sea, lo normal es que los datos estén en base de datos. Lo normal es que el dato esté así. Y lo normal es que yo tenga que aprender a cómo sacar el dato así. ¿Por qué? Porque la manera en cómo se está sacando el dato hoy es un dato ya preprocesado. O sea, el reporte que saca Nodum, uno mencionó por ahí el software Nodum, ya hace ciertos cálculos tomando ciertas condiciones y criterios e hipótesis que no tienen por qué ser ciertos para mi empresa. Por lo tanto, precalcula ciertos indicadores que pueden ser muy alejados a los indicadores que yo necesito para mi empresa. Y eso es peligrosísimo. O sea, recomiendo no utilizar los indicadores que genera el software porque todas las empresas son diferentes, todas las empresas deciden utilizar el mismo software. O sea, tengo Nodum en empresa 1, tengo Nodum en empresa 2, y decidieron utilizarlo de manera diferente y los datos quedan guardados diferentes, para que tengan una idea. Bueno, para que vean, bueno, una bondad que tiene saber SQL es que tengo acceso inmediato al dato. Es decir, tengo una persona que es Pérez y que me dijo que le avisara cuando se abriera un grupo de Power BI. ¿Y qué Pérez era? No me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Corro este pequeño script, ¿sí? Y le digo, dame todos los clientes que tengan como, el where es una condición, que tengan como condición apellido igual a Pérez. Y me tira, estos datos por las dudas son todos ficticios, y me tira todos estos datos. Entonces digo, era Daniel Pérez, ahora me acuerdo. Sí, sí, Daniel se llamaba, era un hombre llamado Daniel. Si yo ya sabía que era hombre, le podría haber puesto where apellido es Pérez and sexo igual masculino, por ejemplo. Y ahí ya solo me tiraba a los hombres Pérez que había en mi base de clientes. ¿Sí? Entonces, como ven acá, esto ya es el lenguaje SQL. Y las palabras clave, el código que normalmente se le dice, está compuesto por no más de 7 palabras clave. O sea, select, from, where, group by, having, y los joins, que son las sentencias que te permiten vincular información de la tabla clientes con la tabla facturas. Por ejemplo, el join quiere decir vincular. Vinculame la información que está en un lado con la información que está en otro. Por lo tanto, suele asustar un poco hablar de un lenguaje para alguien que capaz que es contador o que está en segundo de marketing, ¿sí? O que tiene una tecnicatura en gestión. Dice, no, pero yo no quiero aprender a programar. No es programar. Es utilizar la lógica es cierto, es un lenguaje, pero no tiene más de 7, o sea, lo que se va a ver en el curso es no más de 7 palabras clave, de vueltas, select, from, 2 tipos de join, se ven más, pero los más usados son 2 tipos de join, from, where, group by y having, 8. 8 palabras clave. Y después pueden usar o los campos que son los campos o las variables que están en las tablas, o funciones de estas. Por ejemplo, yo quiero agrupar
por día y hacer la suma de monto. Entonces después me dice el monto facturado por día. Yo quiero hacer el monto facturado por día, pero solo de un producto particular. Entonces le pongo un where producto es igual a sábanas. Sigo poniendo ejemplos. No es algo que sea tan alocado. Funciones, ustedes, digamos que si llegaron a esto, es muy probable que ya manejen Excel. Entonces todo lo que son funciones de Excel, SQL y Power BI, los dos las manejan, pero además manejan cientos de funciones más, mucho más avanzadas, que permiten trabajar, por ejemplo, con millones de registros sin que la computadora, digamos, se le tranque. Con Excel es una herramienta que hoy se usa para trabajar con datos o para analizar datos, no entra dentro de TICS, pero se usa para analizar datos. Y si tenemos más de 300.000 filas, ya nos anda lento. A ver, ya te doy un segundito la palabra. Bien. Entonces esto también levanta la restricción de cantidad de información que yo trabajo. Yo puedo trabajar con toda la data de la empresa, así mi empresa tenga 50 millones de ventas, igual voy a poder trabajar. Ahora sí te doy la palabra, Adán. Sí, una consulta, o sea, en este curso nos vas a enseñar a utilizar script para gestionar y analizar datos de la base de datos en específico y filtrado de los mismos, Sí, parecido así como el filtradas, Versac. agrupadas, consolidadas, porque vos vas a traer, o sea, ¿qué pasa? Acá nosotros, como analistas, tenemos que acercarnos a la base de datos. La Sí, base de datos ya está así, está todo como compartimentada. Es una, de paso le digo, una estructura preciosa para guardar datos, pero no es la más eficiente cuando yo quiero, o sea, las bases de datos fueron creadas para guardar datos. Pero después aparecimos nosotros, los analistas, y dijimos, no, pero ahora ya mi materia prima son esos datos, tengo que ir a buscarlos. Entonces, SQL, digamos, me permite ir a buscar esos datos para traerlos. ¿Cómo? Puedo calcular, no sé, precio por cantidad para ver el valor, puedo calcular promedios, puedo calcular la primera vez que tal cliente vino, qué pasó, la anterior vez cuál fue su estado. Por ejemplo, estoy en un call center y quiero saber la vez pasada de cada cliente, porque esto te permite hacer cosas en lote, y sacar un listado completo de todo esto, es decir, la vez pasada de cada cliente, cuál fue el estado de su llamada. Y después digo, no, dame solo los que prometieron hacer el pago, porque yo estoy haciendo cobranzas. Entonces, me interesa primero contactar solo a aquellos que en la llamada anterior su estado fue prometió pagar, con promesa se llama. ¿Se ahí va, entiende ahí va, la idea? O ahí sea, va, ahí podés va. generar esos listados, de hecho es como el uso más común, generar esos listados con cómo lo necesitás vos específicamente, con relativamente poca necesidad de escribir script. O sea, si bien se pueden escribir script, y me ha pasado, después de varios años de experiencia, escribir script de 2.000, 3.000, 4.000 líneas para Sí, sacar datos. Seguimos sin hablar de programar, sí, ¿sí? Hablando de consultas. Estoy sí, sí, preguntándole a la base de datos. está haciendo un query. Todavía no estoy analizando, de Ahí hecho. va. De hecho, todavía no estoy analizando. Estoy preguntándole a la base de datos cosas. De hecho, Ah, el que hace el papel de análisis es Power BI. Con SQL alguna cosita podemos hacer, pero no es la herramienta adecuada para la parte de análisis como tal. Pero en Power BI, si yo no tengo cómo hago para sacar el dato, no tengo la materia prima para hacer el análisis posterior. Entonces, como que son dos herramientas altamente complementarias. ahí No va. sé si es Bien, claro David. el punto. Gracias. Bien. ¿Funciona parecido al lenguaje Stata? No, no. El tema de ingresar los comandos, capaz que sí, Melissa, pero es un lenguaje totalmente diferente. Y cuando vos me hablas de Stata, ya me estoy dando cuenta que lo tuyo viene más por el lado de la economía, probablemente, y me gustaría que en algún momento participaras de algún otro webinar de la diferencia, por ejemplo, entre econometría y machine learning, y el incremento de valor que tiene Machine Learning sobre econometría. Stata en negocios no se usa. Stata se usa en research, en investigación. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de que voy ingresando los comandos, le doy
Enter, en realidad le voy a dar F5 en este caso particular, y me va a tirar el resultado, es de esa misma manera. No sé si cumple, Melissa, responde la pregunta. Sí, sí, era eso a lo que me refería más que nada. No, tengo claro la diferencia entre Stata y SQL. Yo Dale, vengo de la investigación, pero quería incursionar, digamos, en lo de los negocios, entonces por eso llegué acá. De hecho, Stata es más parecido a Power BI. Ahí va, ok. La Pero la diferencia es que de Stata Power tiene BI, modelos econométricos y demás, y Power BI tiene más la parte descriptiva. Lo único que es descriptiva dinámica, lo cual lo hace infinitamente más. En la parte descriptiva, si bien Stata y Power BI hacen cosas parecidas, Power BI lo hace de una manera mucho más dinámica, que genera mucho más usabilidad. Muchísimo sí, más claro, sí, usabilidad. porque Stata es otra cosa, así que sí, eso lo tengo claro igual. Stata es otra cosa. Sí, sí, sí. Stata, si queremos meternos en negocio, Stata no es la herramienta. Si ya No, sabemos no, no. Stata y no tenemos otra cosa, está perfecto, porque no tengo tiempo, hay que hacer algo, divino. Pero Stata no es una herramienta de uso empresarial. No, eso lo tengo claro. Bien, bien. Dale. Después me preguntan Big Data. No, Big Data surge, sobre todo la parte tecnológica que soporta estos grandes volúmenes no estructurados de datos. Esto es datos estructurados. Donde dice nombre, va a haber texto. No hay una fecha. Donde dice fecha, el tipo de datos es una fecha. Es lo que lo hace robusto y que la parte de calidad de datos se cumpla bastante bien. Si donde dice nombre tiene que decir Mauricio y dice Marcia, obviamente que no hay con qué darle. Pero por lo menos cada campo, cada columna de esa tabla tiene un tipo de dato aceptado. Si el tipo de dato es fecha y yo le quiero poner un texto, me va a decir que no se puede. No voy a poder nunca con que si años es un día y alguien ingresa un día erróneo, no hay manera de que la base de datos interprete eso. Pero de vuelta, Big Data, para soportar volúmenes y no estructuras o desestructuras, por decirlo de alguna manera, de Big Data, no es con SQL. Y si les sirve de algo, empresas uruguayas que manejen Big Data hay dos. Se terminó ahí. Entonces, si estamos buscando Big Data, ya estamos hablando de nichos o trabajar para el exterior. En el caso de empresas que, a ver, me hace otra pregunta, en caso de empresas que trabajen en dólares, poder subirle a todo el lote de productos la variación del mismo. Sí, SQL vos podés hacer cambios en los valores. No es lo que vamos a aprender. No vamos a aprender a cambiar cosas. Vamos a aprender a preguntarle cosas a los datos, no a sustituirlos. El lenguaje SQL lo permite. No es una actividad de un analista de datos el cambiar datos, sino de ver qué datos hay y analizar los datos y el comportamiento, por ejemplo, de los clientes o de los productos o de las sucursales o de las gerencias, con los datos que ya hay, sin cambiar. Lo que sí se puede hacer es que si está en dólares y yo quiero hacer un reporte, le digo, bueno, multiplicalo por el tipo de cambio de hoy. Y puedo entrar al script y decirle, multiplicalo por 44.30, y mañana sube a 44.50, le digo, multiplicalo por, y sustituyo el 44.30 por 44.50, y me tira un listado ya con el monto en pesos actualizado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, me encantan las preguntas. Les digo que estuve en un par de webinars anteriormente. Bien, gracias por la respuesta. Que no fue tan interactivo, o sea que yo encantado con que sea así interactivo y me hagan muchas preguntas. No hay preguntas erróneas en este sentido. Conclusión. SQL es un lenguaje muy amplio. Nosotros nos vamos a quedar con la parte de SQL que es de consultar, no de cambiar esos datos. ¿Sí? Cambiar esos datos ya no es tanto por lo menos no de los analistas en una primera etapa. ¿Sí? Son 7, 8 palabras claves que hay que aprender, más cientos de funciones que la mayoría de ustedes ya las saben. Promedio, sumas, contar, son las más comunes. Concatenar texto, bueno, una cantidad de funciones que se pueden utilizar. Pero sobre todo, lo que permite es rápidamente acceder al dato. Por ejemplo, a mí me dicen, ay, mañana empieza tal curso, ¿cuántos alumnos tiene? Yo tiro un script de 4 líneas y ya sé cuántos alumnos tiene el grupo que empieza mañana. ¿Sí?
Hay otras herramientas que me dan como mucha más información, pero que entre que entro, pongo el usuario, contraseña, yo le digo la verdad, en base diaria, yo utilizo SQL para sacar información que me permite tomar decisiones diarias. Todos los días, en algún momento, o sea, es raro algún día que no entré a SQL para hacer algún tipo de consulta para, de vuelta, ver si se cancela un grupo, si se lo pasa para más adelante, para más atrás, si se le manda al staff que ya no matriculen a nadie más porque está lleno. Ese tipo de cosas cuando son rápidas, o ver el año pasado, a la misma altura del año, cuántos alumnos íbamos teniendo, cuántos tenemos ahora, es para preocuparse, no es para preocuparse, cómo estamos con los precios, si los grupos se llenan, los precios es que están relativamente bien, si los grupos no se llenan es porque yo tendría que o poner más publicidad o bajar los precios. Entonces, todas esas decisiones son decisiones que tomamos los que estamos en posiciones de decisión todo el tiempo. Y tenemos que tomarla con información, y la información me tiene que llegar rápido. Entonces SQL, cuando son cosas así bien concretas, es ideal. Y además SQL es totalmente complementario con otro software de análisis. Incluso, para Melissa le comentó, Stata. Yo con Stata logré, hay funciones de Stata que te permiten conectarte con datos, o sea, ejecutar un query adentro de Stata. Entonces vos lo primero que haces es decir, bueno, tráeme los datos. ¿Cómo? Con un query. Lo ejecuta, te trae todos los datos de Stata y vos lo sigues analizando en Stata. Con Power BI es exactamente lo mismo. Con SPSS es exactamente lo mismo. Con SAS, que es un software de primera línea de Machine Learning, es exactamente lo mismo. O sea, lo que hace los software, o sea, yo no entro a la base de datos, saco el dato, la exporto y la pego en mi software de análisis. Entro a mi software de análisis y le digo, obtener datos. ¿De dónde? Me pregunta. De la base de datos. Bueno, poneme tu usuario, tu contraseña y algunas cositas más, y decime qué necesitas. Y cuando yo le digo qué necesito, se lo tengo que decir en el formato que están viendo acá a la izquierda. ¿Bien? SQL es de nuestros cursos más populares, de nuestros cursos más comprados. Y SQL es un curso que se le da a todos usuarios de negocio. O sea, la gente que viene de sistema y ve los cursos nuestros son demasiado básicos para ellos, porque mucha cosa que se le repite de cosas que ya vieron en facultad. Por lo tanto, alguien de sistema yo no le recomendaría hacer este curso, porque probablemente ya en la carrera ya lo hicieron, ya lo vieron. Por lo tanto, no sería lógico hacer un curso de SQL y que esté pensado para gente de sistema, porque la gente de sistema estaría muy desconforme con estos cursos. Es para, de vuelta, usuarios de negocios. Y SQL es la materia prima, me dice José, y yo te voy a contar mi experiencia particular. Yo, economista, profesor de econometría, o sea, un poder de abstracción muy grande, matemática muy fuerte, álgebra bastante fuerte, y sobre todo el hecho de como razonar todo desde el punto de vista muy abstracto en datos. No sabía ningún tipo de herramienta de nada, o sea, manejaba muy poco, herramientas como Stata, por ejemplo. R no estaba tan de moda en aquel momento. Entré a una empresa y me decía, mira, acá yo necesito que ustedes me saquen estos datos rápido porque las gerencias necesitan datos y nosotros generamos reportes y cosas que son estándar y otras que son ad hoc. Cuando necesita, dice, mira, lanzamos una publicidad con un descuento X y queremos saber cómo viene funcionando. ¿Y qué significa cómo viene funcionando? Bueno, ellos preguntan eso. Entonces, no es solo SQL. Tiene que ver con qué significa que esté funcionando bien una campaña. Y bueno, que haya tenido muchas consultas, muchas ventas, muchas visitas a la página web. Bueno, perfecto. Eso es que hay interés. Despertó interés la campaña. Bien. ¿Cómo lo comparo? Y no, compararlo con un producto que ya tenga tiempo en el mercado y que no esté en campaña hoy, por ejemplo. Ah, bueno, viene mejor, viene peor. Tomar un benchmark, comparar. Todo eso lo puedo hacer con SQL. Todo eso que le estoy comentando lo puedo hacer con SQL. Ver las consultas que llegan telefónica, las duraciones de los llamados, porque de vuelta si llaman y le dicen las dos primeras cosas y la gente corta, no están muy interesadas. Si las llamadas normalmente de consulta demoran 2 minutos y la de esta campaña demoran 3:50, es porque la gente está más interesada en entender de qué se trata ese producto. No importa qué producto, no importa qué producto. El tema es que yo tengo que entender qué es que una campaña funcione bien, y eso pasa por la habilidad del analista, y después el analista
Dice, que ande bien significa muchas llamadas, más visitas a la página web, más duración de la llamada, más compras, y después analizará en dónde se compra, cómo se compra, en qué horario, y con esa composición del fenómeno se arman una cantidad de indicadores, gráficos y herramientas gráficas, y si quieren siguen de largo con modelos un poco más profundos, de clasificación, por ejemplo, o predictivos, y se le presenta eso a dirección, pero tiene que haber una habilidad personal. Eso es lo que dictamina qué es lo que yo necesito. Y lo que yo necesito después lo tengo que pasar al lenguaje, que es donde están los datos. Si no, los datos no van a llegar nunca a mí. Bien. Seguimos con esta parte entonces, con SQL. Bueno, SQL me permite también conocer la totalidad de la información disponible. Acá les muestro una base de datos un poquitito más grande, aunque por ejemplo Nodum tiene 4000 tablas, acá vemos una que tiene 50, 60 tablas, ¿no? O sea, un sistema mediano está en el orden de las miles de tablas. Y a veces nosotros sacamos de los reportes, voy a decir una muy sencilla, pero tengo infinidad de ejemplos de este estilo, la edad promedio. Y me da 48. 48,3, 48,5 más o menos, y eso lo saco del reporte del sistema. Cuando aprendo SQL, entro, veo la tabla clientes y veo que el 80% de los clientes no tienen fecha de nacimiento. Bueno, eso es otra cosa que aprendemos. La edad no se guarda la fecha de nacimiento y la edad es una construcción. Entonces estoy mirando y sacando conclusiones de un cliente tipo, defino presupuesto de publicidad en canales, en horarios y demás para gente de 48 años, cuando en realidad no sé cuál es mi cliente tipo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clientes no declara la edad, esa edad o esa fecha de nacimiento no queda en la base de datos, y la cantidad de datos que tengo no es suficiente como para poder decir que el promedio de mis clientes tiene tal o cual característica. Entonces descubro problemas de calidad, descubro datos faltantes, descubro una cantidad de cosas que después el software me las acomoda, me las agrupa, me calcula indicadores, me genera grafiquitos muy lindos, pero que el dato no es confiable. Pero yo no conozco el dato, yo siempre conozco la traducción del reporte de ese software. Entonces, de vuelta, una persona que hace analytics y no conoce el dato crudo, no hace analytics, mira gráficos. ¿Tá? Eso también, tengo que ser muy claro con eso. O sea, la profesión de analista implica que uno tome el dato crudo y lo transforme él, o que conozca el proceso, porque en empresas muy grandes el que toma el dato crudo es un compañero y yo me dedico a otra cosa, otro se dedica a otra cosa, otro se dedica a otra cosa, pero tengo que entender que el dato tiene cierta calidad, que el dato tiene ciertas características. Y eso solo lo aprendo cuando veo el dato. Yo en el área reporte del sistema no veo el dato, veo una interpretación que hace el software de esos datos. Y me está escondiendo, no porque sea su intención esconder, sino porque necesita que se generen las grafiquitas, pero con esa necesidad esconde una cantidad de problemas potenciales que podría tener el dato. ¿Cuántos problemas tienen mis datos? No sé, nunca los vi. Yo siempre veo los listados que me tira el software. No, no es suficiente. Se juega mucho dinero en las decisiones que toma la empresa como para que uno confíe ciegamente en, no sé, en el ingeniero de sistemas que hizo ese software hace 5 años para una empresa genérica. No es mi empresa. ¿Bien? Entonces, el único que conoce realmente cómo están construidos esos indicadores que después terminan impactando, que se invierta o no se invierta en publicidad, que se active una campaña, que no se active una campaña, que se mande a cobrar a ciertas personas, que se las mande a clearing, que una cantidad de cosas, se toman una cantidad de decisiones a través de los datos y muchas veces no se conoce el dato, se conoce lo que tira el reporte. Y ese reporte puede tener muchos errores, pero no errores conscientes, o sea, errores porque fueron hechos
para una empresa general, no para la mía. De vuelta, eliminar el riesgo de traducción. Ah, pero eso yo le pido a alguien de sistema, le digo, mira, que tenga esto, que no tenga esto, que sea así, que sea así, papá, y en el área de sistemas a mí me sacan el dato. Entonces ahí tengo el caso de el de la izquierda, que pide edad, y el de la derecha, que le da edad. Pero uno le da edad cuadrada, horizontal, en blanco, y el otro, uno le pide esa edad, y el otro le entrega una edad redonda en celeste. Las dos son edad. Pero miren este ejemplo. Yo le cuento un caso bastante realista. Estaba analizando cómo era el porcentaje de cumplimiento de pago de préstamos en función de la edad. Y repito, edad no existe en la base de datos, lo que existe es fecha de nacimiento. Entonces yo tenía datos de préstamos otorgados desde 10 años para atrás hasta ayer. Lo primero que tengo que hacer es ver los préstamos cuya última cuota ya venció, porque si no, no estoy mirando todo, no estoy comparando préstamos que ya terminaron con préstamos que van en la segunda cuota. O sea, ahí ya tengo que poner un where, como vimos recién. Lo segundo, yo necesitaba la fecha de nacimiento, o en realidad la edad, al momento de pedir el préstamo. No la edad hoy. Entonces, si yo se la pedí a otra persona, si yo se lo hubiese pedido a otra persona, hubiese calculado la diferencia en años entre hoy y la fecha de nacimiento. Me hubiese dado, decir, mira, esta persona sacó un préstamo de tal monto, en tantas cuotas, en tal sucursal, y la edad, pero era edad a hoy, 42 años, pero edad al momento del préstamo era 34. Y esa diferencia es fundamental para el análisis. Yo quería la edad al momento del préstamo, pero si yo no decía nada y le pedía la edad, probablemente me hubiese dado la edad a hoy. Y no es lo mismo, implican cosas diferentes, impacta diferente. Para entrenar un modelo predictivo, por ejemplo, para saber qué probabilidad hay de que me devuelva o no me devuelva el préstamo, y si la probabilidad es demasiado baja, no se lo otorgo, ensucia totalmente el set de datos que yo estoy dándole para entrenar o estimar los parámetros del modelo. Entonces, conclusión, tengo que saber base de datos, o sea, tengo que saber SQL para saber cómo están los datos, punto A, y de vuelta, para saber cómo pedírselos a la base de datos. Si se lo pido a otro, el otro ni siquiera sabe para qué yo quiero esos datos, y no se va a preguntar si era la edad al momento de esta o la edad al momento del otro. Va a sacar la edad, porque yo le pedí la edad. Entonces, tener un traductor en el medio, que es la persona, normalmente la persona de sistemas que me saca los datos, implica que cuando el dato llega a vos, probablemente un 20% de esos datos no sea el dato que vos necesitabas, sino que sea algo que se llama igual, pero que representa otra cosa. De vuelta, un analista de datos tiene que saber exactamente qué es cada variable que está, que utiliza para su análisis. Y esto lo traje acá de SQL por decirle, miren, ustedes si quieren analizar datos en Excel, adentro de Excel hay una parte en donde ustedes le dicen, bueno, el dato tráemelo de SQL. En Power BI lo mismo, entra una parte y le dicen, bueno, el dato tráemelo de la base de datos, y escriben sentencia de SQL, lo mismo en Tableau, lo mismo en Stata, que justo Melissa la comentó, lo mismo en Azure ML Studio, que es un software de Machine Learning, lo mismo en ClickView, y lo mismo en SPSS. O sea que no es que SQL sustituye, no. SQL es complementario a. Y es muy bueno en la primera etapa de Analytics, que es la parte de extracción del dato. ¿Bien? ¿Te parece si seguimos? Veamos Power BI ahora. O sea, esa es la primera herramienta. Recuerden que no es menor, me parece que es un aporte, por lo menos a mí personalmente me sirve mucho, que uno aprende mucho cuando hace. Entonces, si bien las clases tienen práctico, cuando termina se le da una base de datos, en este caso, y se le dice, bueno, necesito que, como si yo fuera gerencia, ¿viste? Que me saquen un listado de los que no, que sí, que aquello que anteriormente tuvieron, y se les da un proyecto. En este caso tiene varios se pide, dice, bueno, primero sacar un listado de, y se le dan varias condiciones. Segundo, fulanito pide un indicador de cuántos fueron los que, y no sé qué, no sé cuánto, en promedio con los que no, y después, y antes, y después.
Entonces es como pedidos de gerencia, que es bastante realista lo que se pide, y que obviamente respeta o que se deben generar con conocimiento adquirido en el curso, no es como, no sé, Facultad de Economía, por ejemplo, yo estudiaba de la A hasta la J y preguntaban la Z. No, nosotros, esto está diseñado de que nosotros vamos de la A a la J y después se preguntan cosas que fueron en los prácticos, que fueron en los teóricos. O sea, se preguntan cosas que son realizables con el conocimiento que vieron en el curso. Además de que tienen acceso a los videos, por si algún temita les quedó un poco flojo, poder volver a la clase, ponerle pausa y mirarla 32 veces hasta que les quede claro. O sea, eso también es bastante diferencial con respecto a otras capacitaciones. Bien, o sea que los dos, trabajo práctico al final, en equipo, y que les debería insumir alrededor de 20 horas extra. O sea, son cursos de 28, 30 horas, pero el trabajo final, que digamos, lo tienen que hacer de manera no con el docente enfrente, no es como si fuera un examen y yo tengo que escribir en la hojita ahí, sino que tienen que llevarse y solucionar ese problema. Lleva aproximadamente 20 horas de trabajo cada proyecto, el de SQL más o menos 20 y el de Power BI más o menos 20. Y para asegurarnos de que lo hicieron ustedes y para darle una devolución acorde, después hay una etapa de devolución, donde se hace una reunión con el docente ya estudió todo lo que ustedes hicieron, le marca las partes que no estuvieron correctas, y les hace preguntas como para asegurarnos de que realmente lo hicieron ustedes y no otra persona. ¿Bien? Eso también, no desde el punto de vista de SQL como tal, sino desde el punto de vista de los cursos de SPE en general. Power BI es una herramienta para realizar reportes y análisis de tipo de analítica básica, ¿no? Utilizando la parte más que nada descriptiva. Lo que más usan las empresas, uno habla de descriptiva y capaz que si uno hizo economista o licenciatura en estadística o alguna materia que tuvo 2 o 3 semestres de estadística, piensa en ratios de variación, correlación de Spearman, no sé, calcular verosimilitud. No. Las empresas utilizan promedios, cantidades y sumas. Y olvídate. También es cierto que lo usan esos condicionales, ¿no? Por ejemplo, el promedio, el monto promedio gastado entre tal fecha y tal fecha por tal tipo de cliente. O sea, está condicionado a ciertas restricciones. Bueno, ese tipo de cosas son las que hace Power BI. Ahora vamos a ver, porque eso Melissa me podría decir, pero Stata también lo hace. Sí, es cierto. Otro software como R, como Stata o como SPSS, ese tipo de cosas también lo hace. La diferencia técnica es que esos otros software que yo les mencioné no trabajan sobre la RAM, por lo tanto son infinitamente más lentos. Power BI vuela en cuanto a velocidad. ¿Tá? O sea que permite hacer analítica básica, descriptiva, y por otro lado analítica visual o Visual Analytics. Como ven acá, en la parte inferior derecha, hay un dashboard o un reporte enriquecido, si se quiere. Normalmente los reportes están más completos como de listados, y las herramientas analíticas tienen mucho más elementos visuales. Por ejemplo, mapas, o por ejemplo, esto es bastante avanzado, digamos, hasta mapas de adentro de la fábrica. Para que tengan una idea, se puede incorporar mapas o planos específicos para usos específicos. Yo he trabajado en varios proyectos con Power BI, nunca, es difícil incorporar un mapa, menos un mapa del depósito, por ejemplo. No es común para nada, pero se puede. Es una herramienta de ciclo completo: extracción, transformación, modelado y visualización. ETMB lo puse yo para acordarme. Extracción, transformación, modelado / consolidación y visualización. Es decir, SQL es solo para conectarme, por decirlo de alguna manera, y traerme los datos de bases de datos relacionales. Pero como les comentaba antes, los datos están en infinitos lugares y con infinitas tecnologías. Están en Excel, en CSV, en páginas web, en XML, en bases de datos Big Data, a través de servicios API, una cantidad de formatos por los cuales yo me conecto a esos datos que son mi materia prima para Analytics. Bueno, Power BI maneja todo lo que yo les comenté, todo. Se verá, base de datos existe, MySQL, SQL Server, IBM DB2, de Microsoft, de Oracle, una cantidad. Se conecta con todas esas, con todas. No he encontrado hasta ahora un conector que falte.
Existen muchas tecnologías, pero si falta un conector para esa tecnología, es porque es una tecnología muy, pero muy, pero muy, pero muy poco usada. O sea que me permite extraer los datos, transformarlos, modelarlos, consolidarlos. O sea, yo puedo traer datos de la web y quedan arriba de Power BI. Datos de la base de datos y quedan arriba de Power BI. Y datos de un CSV y quedan arriba en Power BI. Y después los conecto. Y formo como una base de datos relacional adentro de Power BI. Por eso les digo que el razonamiento relacional les va a servir a lo largo de lo que sería su carrera de analistas. ¿Tá? Tercer punto. Es una herramienta que está hecha para usuarios de negocio. La gente de sistema nos puede dar algún soporte, por ejemplo, creándonos un usuario en la base de datos. No es que yo entro, cualquiera entra, toca 3 botones y entra a la base de datos. No, nos crea un usuario, nos puede crear un duplicado de la base de datos para que no generemos retrasos en la base de datos, etcétera, etcétera. Muchas cosas puede hacer sistemas, pero la verdad está pensado para que los usuarios de negocio sean los que usen esta herramienta. ¿Tá? Una de las propuestas que tiene Analytics es responde las preguntas en el momento en que son realizadas. Ahora vamos a ver un ejemplo, un pequeño videito de 3-4 minutos, para que ustedes vean cómo funciona. Y después les quiero mostrar un producto que hicieron unos alumnos míos como proyecto de fin de curso. O sea, hicieron Power BI y después le dedicaron bastantes horas, bastante más de 20 le dedicaron, a hacer algo que les voy a mostrar ahora para que vean que con esfuerzo y dedicación a dónde podrían llegar. Sacaron 100%, obviamente, ¿no? Si quieren sacar 70, con menos dedicación van a poder llegar a una nota de aprobación. Y es de uso empresarial, ¿sí? O sea, no es que no sirva para research, para investigación, pero la verdad es que esto tiene como mucho más utilización en el mundo empresarial. Y digo por y para, o sea, está hecho de negocio para gente que sabe de negocio. Y acá es donde voy a tratar de compartirles, tengo que cambiar la pantalla. Y les comparto el video. Pero un segundito, le voy a agrandar un poco más a esto. Ahí está. Esta es una presentación oficial de Microsoft de Power BI, la pueden buscar en cualquier momento, pero me parece, de las varias que hay, me parece la más concreta, ya digo, es 1 minuto 20, la voy a comentar un poquito, más que se va 3-4 minutitos en explicar esto, pero para que ustedes sientan un poco más qué es Power BI. Si Power BI sí es color, o sea, SQL es código más técnico, y Power BI es todo el color, ¿sí? O lo primero que nada es esto, van a crear cosas que son, de vuelta, colores, pero no colores para que quede colorinche, sino colores para identificar patrones, para que salte a la vista rápidamente que esto es mejor que esto es más grande que esto es el doble que esto, y que eso nos permita ya darnos cuenta de acciones a tomar, lo que se llama Actionable Insight. Insight es como ese patrón, ese descubrimiento que hacemos en los datos, y Actionable quiere decir que yo puedo hacer algo, utilizar ese patrón que descubrí, para tomar alguna acción que beneficie a mi organización. Bueno, esto quiero que vean el concepto de interactivo. Por ejemplo, acá tiene el canal online, ¿no?, seleccionado, y todos los otros elementos gráficos reaccionan como que si online fuera el filtro. Ahora va a tocar Wholesale. Quiero que observen cómo cambia el resto de las visualizaciones cuando ahora cliquea Wholesale. Ahora va, cliquea Wholesale. ¿Vieron que pasó un segundo todos los gráficos? Al punto tal de que, por ejemplo, acá dice, bueno, en Estados Unidos el total es todo este largo de la barra, pero por el canal Wholesale, que es mayorista, se vende aproximadamente un cuarto, que es 171.000 por año. Cuando digo Wholesale, este 463.000 es el BTV, no sé qué significa BTV en este contexto, pero por ejemplo las ventas brutas, 3.55 millones. O sea que los propios elementos gráficos actúan como filtros
pero no es como Stata o como R, que yo le digo, bueno, dame el promedio de tal cosa, tiro y me tira un número. Digo, bueno, ahora dame el promedio de tal otra, ejecuto ese comando y me tira otro número. No, acá es en la misma, lo que se llama canvas, o esta área blanca, tiene todos esos indicadores. Y yo, permítanme la expresión, juego con los datos para tratar de descubrir ese tipo de patrones que se dan en el comportamiento de diferentes áreas de la empresa. Bueno, esto lo da porque para empezar a trabajar, lo bueno es que cuando yo diseño Power BI, el software para diseñar Power BI, en que algunas empresas lo usan hasta para trabajar, es gratuito. Power BI pueden entrar ahora y bajárselo, es gratuito. Lo trabajan en su computadora, con su RAM, su disco duro, sus limitaciones. Las limitaciones que va a tener en su máquina, por ejemplo, con 8 GB de RAM y con un procesador i5 de cuarta, quinta generación, es poder trabajar con decenas de millones de registros sin tener ningún tipo de problema de performance. O sea que si solamente dicen, vos tenés que es complicado porque el Excel se me cuelga. Bueno, solo con eso ya pasan a Power BI y ya lo solucionan. Ya ahí Excel me quedó corto y ya puedo pasar a Power BI y hacer lo mismo que hago en Excel y mucho más. O sea que gratuito, eso también es fundamental. Esto acá básicamente me muestra dos cosas. Una es las fuentes de datos a las que yo puedo acceder, que hay muchas que no son muy conocidas, hay muchas que yo ni conozco tampoco. Y también me muestra de que hay como reportes prearmados. Por ejemplo, yo de analítica web no sé mucho, ¿no? Lo mío es más analítica retail, contact center y finanzas, como donde siempre me he movido. Ahora un poco más la parte de servicios, trabajo de telefonía, y servicios en general, pero siempre a público final, o sea, a consumidor final. Y acá digo, bueno, la parte de analítica web no es mi fuerte, no conozco los indicadores tipo que existen. Entonces, tengo acá, por ejemplo, Google Analytics, ya tengo mi página conectada con Google Analytics y le digo, a ver, dame los indicadores más comunes de mi página según la lógica de Google, o sea, cómo me los armaría Google a los indicadores, pero con mis datos. Entonces, esa aplicación ya está pronta, digamos. Lo único que ahí la elige, le dice, bueno, conectalo con mis datos, ahí se salteó la parte donde me pide usuario y contraseña, que te lo pide, y ya te arma una evolución de visitas, una evolución de sesiones, usuarios nuevos, usuarios recurrentes, etcétera, etcétera, ya te arma y te lo da pronto. A ver que tengo una pregunta por acá. Power BI no requiere licencia, Power BI diseñador no requiere licencia. O sea, la licencia es gratuita, no es que no requiere, tiene una licencia que son ciertas cosas que vos te obligás a no hacer, por ejemplo, copiarlo, ese tipo de cosas, pero no tenés que pagar un peso para usar Power BI en el modo diseñador. Power BI, para empezar a pagar $10 por mes por usuario, empezás a pagar cuando querés, por ejemplo, que se actualice solo. Entonces se conecta con la base de datos, trae todos los datos, los levanta. Cuando querés compartir los reportes que has hecho con un compañero de trabajo, bueno, ya ahí compartir también. Cuando querés crear alarmas, si bueno, si pasa tal cosa, tal indicador está por encima de tal valor o por debajo de tal valor, mandamos un mail para avisarme que está sucediendo, generando un área que se llama BAM, que es Business Activity Monitoring, que es como monitoreo, él solo monitorea qué es lo que está pasando en la empresa, y vos le pones reglas de que si pasa tales o cuales indicadores pasan cierto umbral, te avise. Y no podés tener lo que se llaman paneles en Power BI, que es, vos podés tener muchos reportes, pero después tenés como un área propia, en donde vos decís, bueno, quiero el gráfico de este reporte, esta tabla de este reporte, este mapa de este otro reporte, y me lo llevo a un panel que es personal. Entonces, el reporte tipo lo ven los 18 gerentes de la empresa, pero yo, que soy el gerente 4, me interesan más bien estas 10 objetos gráficos. Entonces, elijo esos 10 objetos gráficos y me los llevo a una zona privada mía, para analizarlo yo, porque yo quiero solo ver esos 4. Entonces, ahí eso se llaman paneles, y si yo ya quiero tener los paneles, las alarmas, la actualización automática, ahí tengo que pagar $10 por mes por cada usuario que va a acceder a este software. No importa si es un usuario que va a diseñar y subir,
o si es un usuario que solo va a mirar, $10 por mes. A ver qué otra pregunta hay con esto. Ahí va, perfecto. Entonces, Richard, esa es un poco la lectura. Dicen, pero ¿es gratuito o no es gratuito? O no es gratuito. Está Power BI Desktop, que es donde se diseña todo esto. Me conecto a la base de datos, creo las métricas, las dimensiones, las visualizaciones, limpio los datos, los consolido, porque los traigo de 3, 4 lugares. Perfecto. Termino eso, toco un botón, lo subo a la nube. Y queda en la nube, pero queda y lo puedo ver yo solo. No, pero eso quiero que se actualice todos los días. No, ahí tenés que pagar. Ahí pasás a tener un usuario Power BI Pro. Esa es un poco la diferencia. Power BI Desktop, gratuito, lo usan los que diseñan. Hay empresas que el que diseña, termina de diseñar, copia el archivo, se lo manda al compañero del costado, el compañero del costado abre el archivo y lo ve en el Power BI Desktop. No es la mejor manera de hacerlo, pero conozco varias empresas que lo hacen. O sea que podría llegar a utilizar Power BI gratuito. Actualizarlo tenés que actualizar vos todos los días. Si lo querés actualizar cada 5 minutos tenés que entrar y tocarle al botoncito de actualizar. ¿Se entiende un poco la diferencia? O sea, la verdad nos da como muchas facilidades, digamos, de Microsoft para poder utilizar y acostumbrarnos a este software. De hecho, nosotros empezamos así, empezamos jugando con datos, trae de acá, trae de allá, a ver cómo hacemos para conectarlo. Así fue como que aprendimos solos, hace ya como 3, 4 años. Lo implementamos en el instituto y después fue que empezamos a crear los cursos. Y recién ahí empezamos a pagar. Cuando lo empezamos a usar y se actualizan solos y demás, empezamos a pagar. Desde el punto de vista empresarial no tiene precio el hecho de que fulanito lo hace, pero hoy está muy complicado y no lo puede hacer. Entonces el reporte no llega. Esto llega siempre porque se actualiza solo. ¿Está? Bien, perfecto. Sí, y desde el punto de vista estético, como decía un compañero acá, desde el punto de vista estético también es una mejora con respecto a otras opciones, como por ejemplo Excel. Y bueno, un par de cositas más. Esto es que se conecta a fuente de datos en tiempo real. Esto es la parte de tiempo real. ¿Vieron cómo cambia? O sea, eso está actualizado una vez por segundo. Esto lo que le dice es que existen aplicaciones para iOS, Android, y poder seguir todos esos indicadores en una tablet, en un celular. Puedo marcar ciertas cosas y le che, ¿esto por qué está tan raro? Y es algo de logística, se lo mando al gerente de logística, y le digo, ¿por qué está tan raro este indicador? Y tiene como opciones de compartir y colaborar también, utilizando los indicadores como base o como puntapié inicial para una reunión. Esto es lo que también me interesa a ustedes, que están interesados tal vez en sumarse a una capacitación. Es decir, bueno, y esto para hacer estos gráficos, ¿qué hay? Hay que programar atrás, bueno, miren cómo se termina generando un gráfico. Acá, por ejemplo, elige, esto que están acá, son todas las columnas de esas tablas que vimos, se llaman campos, ¿no? O podríamos decirle que son las variables que tengo a mi disposición. Acá lo que hizo esta persona fue, cliqueó en esa variable, en ese campo, y la llevó para el Canvas, para donde yo creo estos gráficos. La llevó y la soltó. Ahí ya está creando un gráfico por defecto. Hace una barra. Dice, bueno, ahora lo voy a cruzar por una dimensión, que es por país. Entonces elige la variable país, la lleva para arriba del gráfico y lo suelta. Y se calculan todas las sumas por país. Dice, no, pero yo no quiero en un gráfico de barras. Entonces fue acá y eligió que sea un mapa, y lo transformó en mapa, e identificó cada país en un lugar en ese mapa. Después lo agranda y demás. Voy a responder primero la pregunta que tengo acá pendiente. El tema de las aplicaciones para poder ver las gráficas, ¿es parte de la suscripción gratis? No. Cuando ya empiezan con poder verla en mobile y demás, ya tienen que tener Pro, que repito, son $10 por usuario por mes. Para tenerlo gratis, ven el Power BI Desktop y tienen que estar en una computadora para mirarlo. Ahora me dejaron pensando porque Power BI cambió mucho y puede ser que lo que ustedes suban
Después lo pueden ver ustedes. Lo que no pueden hacer es compartirlo con otra persona. ¿Está preso? A ver qué me dice. Y se ve un gran uso para empresas con cliente final. Yo estoy en una empresa que factura más de 100 millones de dólares al año, pero pocos productos, pocos clientes, mucho volumen de venta, pocas empresas. Venta a empresas, muchas exportaciones. Claro, ¿a quemarropa? Buena pregunta, o sea, ¿a quemarropa? Yo lo que te puedo decir es UPM lo usa. Y UPM no tiene pocos clientes, tiene un solo cliente. UPM de Uruguay le vende a UPM Finlandia. Y tiene uso de cómo son sus procesos, cómo, la verdad no puedo comentar mucho, pero sí hace una cantidad de usos, por ejemplo, de sus recursos humanos, de sus procesos, de sus clientes, de las variaciones de clientes, de qué tipo de producto compran los clientes. Por más que los clientes sean pocos, tengo que saber, por ejemplo, variabilidad en productos. ¿Sí? Yo le vendo solo a grandes superficies, y grandes superficies en Uruguay hay 8 marcas. O sea, tengo 8 clientes, bueno, pero variabilidad en productos. ¿Qué productos me están dejando de comprar? ¿Qué productos me están comprando más? La frecuencia promedio de compra de este producto es un mes y ya hace 2 meses y medio que no me compran ni una unidad de este producto. Probablemente están probando con otro competidor. Entonces, capaz que sí ver ese otro tipo de efectos que tiene, pero hasta ahora no he encontrado tendría que pensarlo un poquito más, ¿no? Gracias por darte cuenta que era como ponerme un poco contra la pared. Pero no hay empresa ni área de empresa que no se le encuentre, no yo, porque esto es, en Uruguay estamos CPE y poco más, digo, pero en el mundo hace tiempo que esto está vigente, ¿no? Esto es otra cosa, no estamos siendo early adopters con esto. Esto está recontra aprobado, este software, y otros software que son similares, como Tableau, ClickSense, ClickView, Looker, están recontra aprobados y no estamos arriesgando, ¿no? Saber si utilizamos tal o cual tecnología. Entonces, todas las empresas, todas las industrias, todas las áreas son factibles de encontrarle un uso a este software. De vuelta, lo importante es la pregunta. Si yo digo, bueno, che, ¿será que me están comprando menos frecuentemente? ¿Y cómo hago para averiguarlo? Bueno, conectate a los datos, fíjate, ¿serán todos los productos? ¿Serán pocos productos? ¿Cómo hago para detectar oportunidades para venderle a un cliente? Tengo 4 clientes, no importa, pero por ahí está comprándome menos de algo y comprándome más de este otro. Yo tengo un conocido, un ex alumno, que él me decía que como gerente comercial, su trabajo era mostrarle a sus clientes, que eran venta minorista, cómo hacer para vender más, porque de esa manera él le vendía más a ellos. Entonces, su manera de ver era, bueno, ¿cómo hacían para ver cómo vender más y mejor? Definir los precios para detectar, aunque se llamaban procesadores con placas madre. Entonces, si ponían un poquito más barato el pack, lo vendían mejor que si lo vendieran separado, y ahí mejoraban las ventas cuando decían procesadores y placas madre, vendiéndolo separado vendían 100, pero vendiéndolo junto, un poquitito más barato, facturaban 150. Entonces, ese tipo de análisis, que no es solo análisis... El Quirito no te hace casi ni pis. Me voy a poner otra cosa porque... Vamos de vuelta con el tema del silencio. Entonces, esto no te va a decir qué es lo que tenés que analizar. Vos tenés que decir, bueno, a mí me interesaría analizar esto, y esta herramienta te va a ayudar a hacerlo de la manera más rápida y más fácil. Pero seguramente también buscando casos de uso y demás, podemos entender qué están haciendo otras empresas con este tipo de metodologías. O sea, no necesariamente con Power BI, lo pueden hacer con Tableau y uno lo puede replicar perfectamente con Power BI. Esto es una cosa muy, muy interesante, que es la posibilidad de generar nuevos gráficos con lenguaje natural. Acá le voy a mostrar obviamente en inglés, pero acá dice Gross Profit, que es una métrica, by product, ¿no? Entonces dice by product, entonces dice cada fila de estas es un producto, y el largo de esta barra es el Gross Profit, es la ganancia bruta. Pero acá le está poniendo and, o sea, y, por producto y canal. Entonces acá te pone por producto y canal la ganancia bruta. As Trimap, ponémelo como un gráfico Trimap, que es este tipo de gráfico. O sea que
También, si no queremos hacerlo con drag and drop, lo hacemos con lenguaje. En español también existe, no lo he probado hasta ahora, pero también sé que pueden hacer este tipo de cosas en español. Esto se llama creación de elementos gráficos mediante la utilización del lenguaje natural. Hay ciertas reglas, tampoco crean que es yo escribo cualquier cosa y me hace un gráfico. Tiene que tener cierta estructura, pero es muy, muy sencilla. Hay documentación para ver cómo es que tengo que preguntarle para que me lo haga, pero básicamente es como hacer un gráfico o con el mouse o con el teclado. ¿Bien? De hecho, en mobile lo haces con la voz. O sea, yo le digo gross profit by product and channel as stream up, me lo pasa a texto y me lo hace este gráfico. O sea, ese es el nivel en el que estamos ahora. Y es difícil encontrar una herramienta con todas estas características por $10 por usuario por mes. Para que tengan idea, el próximo competidor sale $40.000 de una. ¿Sí? Y el otro competidor también está entre $40 y $50.000. Hay que pagar. Lo primero que hay que hacer es caer con $50.000. Esto te permite empezar con uno o dos usuarios. Por eso es que está haciendo... Bueno, primero trabajar con el desktop, gratuito. Después decir, bueno, vamos a poner a tales y cuales usuarios, ponemos solo a los gerentes y lo vamos probando. Y después, si ven que vale la pena, se empieza a distribuir a toda la organización. Y de vuelta, si vos querés tener 120 usuarios, los $40.000 del otro software se transforman en 80, en 100, 120, ¿no? O sea, no es que sale $40.000 para 2.000 usuarios. No, no, no. Sale $40.000 para 10 usuarios. Para que tengan una idea. Y bueno, esa es. Bueno, esto es lo que yo les decía, de que ustedes traen datos de un sistema, de otro sistema, de otro sistema, de otro sistema, y después los pueden vincular todos adentro de Power BI. O sea que es un gran consolidador de fuentes de datos también, independientemente de la tecnología original. Unas son de base de datos, otras son Exceles, otros son información que saco de páginas web, otros son TXT, otros son de APIs, no importa. Después que entran a Power BI son datos de Power BI y yo los puedo vincular para que sean una fuente de datos consolidada. Bien, y esto básicamente es para que ustedes vean a dónde llegan y cómo es que terminan llegando a Power BI. Bueno, vamos de vuelta a la presentación, un poquito. ¿Para quién es Power BI? Bueno, en realidad hay empresas que quieren tener reportes profesionales que lleven poco tiempo desarrollar, o sea, nos contratan a nosotros, empresas, y dicen, mira, capacítenme a estas 20 personas, porque necesito tener reportes rápidos, con buena estética y que se actualicen solos, y esta gente que es analista, que es economista, contadora o administrativo, pero hace 10 años y conoce el negocio como pocos, no esté gastando el tiempo haciendo reporte. Quiero que lo haga una vez sola y después haya un robotito que lo actualice solo. Ese robotito se llama Data Gateway y viene con la suscripción de esa de $10 por mes por usuario. Entonces dice, bueno, quiero mejorar la eficiencia y quiero que esa gente que tiene su estudio, su experiencia y demás, no haga los reportes, los analice. Entonces, nos contratan para que capacitemos a la gente que haga los reportes, que haga las herramientas analíticas, para que las hagan una vez sola, para que se actualicen solas y para que en el día a día analicen los datos y no construyan esos reportes. Y lo otro es los errores, ¿no? O sea, cada vez que hago un reporte con Excel, siempre hago errores diferentes. Esto, si yo lo hago en Power BI, la estructura queda definida. Entonces, la próxima vez que se haga, se va a hacer igual. Si en algún momento descubro un error, entro, lo soluciono y ese error nunca más aparece. De vuelta, es ideal en ese sentido. No es que no hay errores, porque Power BI lo hacen humanos, por lo tanto, el humano comete errores. Pero una vez que lo descubre, lo arregla, ese error nunca más vuelve a pasar. Si yo hago todos los meses con Excel los reportes, y un mes me equivoco en una cosa, otro mes me equivoco en otra, otro mes me equivoco en otra. Es imposible tener algo que a mediano plazo, un procedimiento sin errores. Con Power BI sí es posible. Power BI de vuelta, ¿no? Tableau, Looker, ClickSense, ClickView, tienen las mismas características. Pero de vuelta, para empresas medianas y pequeñas,
de Uruguay, incluso algunas grandes, Power BI es imbatible por características y precio, ¿no? Por lo tanto, por eso están saliendo como tantos llamados y piden Power BI, piden Power BI, piden Power BI, porque para el precio que tiene y las funcionalidades que ofrece, es bastante difícil elegir otra herramienta. Segundo, personas que deseen introducirse en el mundo de Analytics. Es decir, si usted me dice, mira, yo tengo poco tiempo, digo, mira, lo primero me parece está bueno Power BI. Lo primero que tendría que hacer es Power BI, es entendés como todo el proceso, un poquito de cada parte. Recuerden que es un curso de 30 horas, no es una maestría de 240 horas, ¿no? Van a aprender un poquito de cada una de esas partes y van a poder hacer esos reportes el día de mañana, y les va a dejar, digamos, una beta diferencial con respecto a personas con sus mismas características. Y la tercera son emprendedores que ellos mismos quieren hacer sus análisis y nos contratan porque quieren ellos hacerlo con sus empresas. Acá les traje otros ejemplos de dashboards o de elementos analíticos para que vean qué tipo de cosas se pueden hacer. Características diferenciales frente a otro software. Bueno, el bajo coste, no tiene costos ocultos. Hay otros que dicen, bueno, pero si te querés conectar con la base de datos tipo tal, me tenés que comprar un conector. Ah, pero si querés tener un gráfico con un mapa de tal tipo, me tenés que comprar tal tipo de gráfico. No hay, la verdad que en ese sentido es bastante simple el tipo de licencia. Vos me pagas $10 por mes y tenés acceso a todo esto. Y necesitas eso. En general, no tenés que salir a comprar otras cosas. Cuando en otro tipo de software, siempre es, pero vos tenés un conector particular, vale tanto. Pero vos querés un gráfico, vale tanto. Pero vos querés un flujo de datos de tal tipo, es otra cosa, vale tanto. Power BI lo tiene como todo pronto, digamos. Es rápido y sencillo de aprender, como les comenté, con drag and drop pueden hacer muchísimas cosas. Hay un lenguaje también que se llama DAX, que es Data Analytic Expressions, que me permite hacer como métricas más profundas, cuando los datos están como más complejos, también me ayuda a trabajar esos datos. Cumple en cierto punto algo similar, una función bastante similar a SQL, ¿sí? En ese sentido es como un lenguaje para el tratamiento de los datos, sobre todo para la generación de información nueva, métricas y dimensiones para crear estos KPIs, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, en este curso son 8 horas, para que vean que se ven bastantes funciones, y si después necesitan más, porque fueron y se dieron cuenta de que necesitaban como más DAX, tenemos un curso específico que es DAX avanzado. Hay posibilidad de complejizar los análisis. La regla del 80-20, lo que quiero poner ahí es que en el 80% de los casos, con el 20% de la totalidad de la potencialidad que tiene la herramienta, lo pueden hacer. Pero también es cierto que Power BI permite correr script R y permite correr script Python y permite correr script SQL adentro. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer modelos predictivos con Python, Power BI no les va a poner una restricción. Les va a permitir hacer esos modelos en Python adentro de Power BI. Pueden hacer cosas con R adentro de Power BI. Por lo tanto, si ustedes quieren seguir expandiéndose, Power BI no es una caja que tiene hasta acá, y si yo me desarrollé más y necesito algo más complejo, lo que aprendí de Power BI me va a quedar obsoleto. No, porque si ustedes aprendieron hasta donde llega Power BI y quieren seguir expandiéndose, pueden hacerlo con Python, R, SQL, pueden salir afuera de la caja, digamos, ¿no? Y bueno, y para los usuarios de negocio, un gerente, lo que sea, se puede acceder solo con navegador. O sea, yo estoy en cualquier parte del mundo y me dice, mirá, pasó tal cosa, a ver, déjame entrar, y entro y rápidamente, solo con no sé, con la tablet de mi hijo, como tiene un navegador, entro con mi usuario y contraseña y puedo ver estos mismos reportes sin tener software instalado en una máquina. Pasa en otros lados que decir, mirá, me fui de vacaciones, estoy almorzando y surge un problema muy importante en la empresa y estoy lejos del hotel donde dejé la laptop. Y la única manera de acceder es desde mi laptop. No, acá la manera de acceder es desde cualquier dispositivo que tenga un navegador,
yo puedo acceder. Y eso, aunque les parezca mentira, en el mundo de hoy, más que nada que estamos tan digitalizados, es fundamental. No dependo de un aplicativo específico, de un tipo de computadora específico. De hecho, ustedes dicen, pero en la tablet tiene poca RAM y tiene poco CPU. No importa, porque como está subido en la nube, funciona con los recursos de los servidores de Microsoft. O sea, no está usando los recursos de la laptop. Utiliza un servidor remoto. O sea, de vuelta, volvemos a la diferenciación. Power BI Desktop yo me lo bajo, es un aplicativo, lo tengo en mi computadora, diseño, desarrollo, me conecto con los datos, genero los gráficos, genero las métricas, hago todo eso. Lo subo a la nube, cuando termino, lo subo a la nube y lo comparto con todos los que tienen que ver esa información. Y todos los que tienen que ver esa información acceden a través del navegador. Cuando están accediendo a través del navegador, ese dato está guardado en un servidor de Microsoft con toda la seguridad, todo encriptado, mucho más seguridad de lo que podrían tener ustedes la mayoría de ustedes en sus empresas. ¿Bien? No sé si respondí la pregunta. Eso también es un aspecto positivo. Por ejemplo, para una empresa pequeña o mediana, tener un servidor específico donde se guarde todo esto de Power BI también implicaría un costo. Por ejemplo, Tableau implica que yo tenga que tener un pedacito de servidor o un servidor dedicado para todo lo que tiene que ver con Tableau. Esto no. Entonces tengo una empresa chica, no tengo que contratar un servidor para esto. Con esos $10 por mes, ya Microsoft me guarda un lugarcito en un servidor y yo trabajo ahí. Perfecto, Richard, quedó claro entonces. O sea que no lo puse acá, pero Richard me hizo razonar esta parte. Ay, no, pero esto tenemos que comprar un servidor. Yo no tengo servidor en mi empresa. Yo funciono de tal o cual manera. Tableau implica comprar un servidor. ClickSense, ClickView implica comprar un servidor o rentarlo. Esto no. Los $10 por mes es el servicio y todo lo que tiene que ver con servidor no me cobran extra. Todos los otros software que les comenté, sí. Me cobrarían la licencia, esos $40.000, $50.000, $80.000 que se cobran, bien cobrados, porque son software que son excelentes, pero arriba de eso lo tengo que alojar en un servidor específico para eso. Y acá, perdón, pero recién llego a la parte de prerequisitos. Para mí el prerequisito más importante es no tenerle miedo a la tecnología, no tenerle miedo a aprender algo vinculado a la tecnología. No se tiene que tener conocimientos ni de programación, ni venir de una carrera técnica. Lo importante para hacer buenos análisis es detectar problemas y razonar hipótesis. ¿Será por esto? Voy a los datos y trato de ver, crear indicadores, primero en mi mente, de cómo hago para descubrir si es esto. Ay, se vende menos. ¿Qué pasó? No funcionan los anuncios de Facebook. A ver, vamos a ver. Me puedo conectar con Facebook, valga la pena comentarlo. Me conecto con Facebook, lo tengo todo en mi Power BI. A ver, no, los anuncios están corriendo, bien, está perfecto. ¿Será que de los anuncios cliquean en los anuncios pero no hacen consulta? O sea, es otra hipótesis. Voy a la parte de consulta y me fijo, a ver, más o menos, con otro curso, más o menos me llegan 250 consultas. ¿Cuánto llegaron? 240. No, bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay conversión. Y sí, mirá, normalmente 250 consultas te compran a esta altura 20 y vas vendiendo 5. Lo que está fallando es la conversión. ¿Y qué será? ¿El precio? ¿El no sé qué? Bueno, te pones a ver si el público es igual a otro curso que ya tenés. Yo, por ejemplo, porque estoy muy acostumbrado con la parte de cursos, y me fijo, che, ¿será que este público a qué grupo es parecido? A este otro. ¿Y qué precio tiene? Y no, más o menos el mismo precio. Hay algo que no está funcionando. A ver, déjame ver qué es lo que le están respondiendo. Y por ahí el error está en que asesoría está respondiendo algo erróneo en las preguntas. Che, ¿se necesita tener tal cosa y tal otra? Sí, se necesita. Y en realidad era no se necesita. Entonces, los potenciales alumnos no compran y ahí detecto el problema y lo puedo solucionar. Todo con un approach de datos, haciéndome preguntas y permitiendo que los datos me acerquen esas respuestas, o sea, me permitan dilucidar en dónde puede estar el problema para actuar sobre el problema y darlo vuelta. ¿Sí? Eso es lo que se necesita. O sea, los datos me permiten ser muy flexible y muy dinámico en mi accionar como
como, yo le digo, como consultor interno de la organización. ¿Sí? Lo otro, pasión por el negocio. A mí, yo porque obviamente estoy en un área de dirección, tengo que tener pasión porque si no funciona, la culpa va a ser mía. Pero cuando ustedes están trabajando como analistas, como administrativos, y que tienen que hacer alguna tarea de análisis de estos datos, tienen que realmente preocuparse porque las cosas funcionen bien y tratar de, como decimos en Uruguay, buscarle la vuelta para detectar por dónde puede estar el problema y después que detectamos el problema tratar de ver cuál puede ser la solución. Pero eso es una habilidad y tiene que ver con la voluntad. Por eso hablo de pasión por el negocio. Capacidad de razonamiento abstracto, le digo, tengo que vincular esto con esto de tal manera y acomodarlo, demás y demás, lo tengo que razonar primero de una manera bastante abstracta. Por eso, lo primero que digo es, si tienen una formación universitaria en curso o terminada, ya está, no hay más nada que preguntar. Pero por otro lado les digo, bueno, pero si ya tienen bastante experiencia en la empresa y demás, es posible que también hayan desarrollado razonamiento abstracto. No tienen por qué ser profesionales para poder venir a nuestros cursos. ¿Sí? Ahora me decís, no, la verdad que a mí se me complica con el Excel básico. Le digo, no, mirá, la verdad que prefiero que hagas Excel con nosotros o con cualquier otro que hay en el mercado, que hay muchos y buena oferta de Excel. Tratá de trabajar con datos, encontrar un trabajo donde trabajes con datos, tratá de como hacerte experiencia en todo eso y volver. ¿Se entiende un poco la idea? Por eso digo, idealmente serían estudiantes avanzados o profesionales de ciencias empresariales. Marketing, gerencia, contabilidad, economía, marketing digital, ¿no? Algo como bien más vinculado a negocio. O a ciencias sociales, sociología, ciencia política, que también tienen formación en abstracto. Pero de vuelta, no es que solamente las personas con este tipo de capacitaciones pueden venir al instituto. De hecho, en caso de que queden interesados, digan, bueno, pero me gustaría ver cómo es un poco la tónica del curso, pueden solicitar a asesoría@institutocpe, asesoría sin tilde por las dudas el mail, asesoría@institutocpe.edu.uy, que les envíen una o dos clases de SQL y una o dos clases de Power BI, como para que vean si realmente pueden entender o no de lo que se está dando en el curso. Y la última, ¿por qué capacitarse en análisis de datos? Y bueno, porque la verdad es que están apareciendo cada vez más llamados en este tipo de área, y la verdad es que tengo conocidos en áreas, sobre todo comerciales, y que están en empresas muy vinculadas a Analytics, que buscan gente de Analytics y nos piden a nosotros que lo publiquemos en nuestras redes sociales, porque para ellos es muy difícil encontrar esto. O sea que, si bien no hay 200 puestos por mes para Analytics, los puestos que hay para Analytics es muy difícil para este tipo de profesionales llenarlos. Entonces lo que nosotros hacemos es divulgarlo entre nuestros alumnos. Y lo que termina pasando es lo que me contaron el otro día. Mirá, de 10 currículum que me llegaron, 8 se habían capacitado en CPE. Y sí, porque la verdad que no hay muchas empresas que estén capacitando desde un punto de vista técnico. Licenciatura en TI, pero obvio que sí, pero ahí sí, me pregunta Richard, si habiendo hecho licenciatura en TI, pues, no le recomendaría tanto SQL a menos que ya se haya olvidado o demás, porque probablemente haya tenido bases de datos, 1, 2 o 3 semestres de bases de datos, y ahí haya aprendido. Pero Power BI definitivamente sí, le va a resultar muy, muy sencillo, muy rápido, aprender Power BI. Por de vuelta, porque ya la lógica, si ya tiene SQL como muy claro, la lógica relacional va a ser como muy natural para vos, Richard. Por lo tanto, muchas cosas van a ser como hasta obvias, ¿viste? En ese sentido. Por eso te digo, para ti ese curso, cualquier curso de CPE, va a ser un poco lento en el sentido de que nuestro público típico no tiene tanta rapidez o tanta rapidez en ese tipo de razonamiento, que la gente que viene del sistema ya lo tiene como muy incorporado. Entonces nosotros como que hacemos más prácticos, ponemos un poco más de teórico, porque nosotros prometemos que empezamos de cero.
Por eso digo que aquellos que vienen de sistemas se van a encontrar como un poco, como que el curso va un poco lento, pero va a cumplir con el objetivo. Bueno, acá tengo uno que es para Analytics and Operation Manager. Bueno, acá buscan una posición de management, o sea, de gerencia, digamos, o de responsabilidad un poquito más arriba. Pero fíjense lo que pide acá. Pide que sepa Google Analytics, Data Studio, Power BI, SQL. Data Studio es la herramienta similar a Power BI, pero de Google. ¿Tá? Pero justo acá piden Power BI y SQL. O sea que si ustedes son, por ejemplo, acá que pide marketing o afines, ¿no? Y piden 13 años de experiencia en marketing. Tienen 3 años de experiencia en marketing, pero no hicieron este tipo de cursos, no podrían aplicar. La verdad que me sorprendería que tuvieran más de 5 personas que tuvieran licenciatura en marketing y además conocimiento de SQL y Power BI. O sea, me cuesta mucho pensar de que más de 5 personas hayan presentado este llamado con todo lo que pedía este llamado. Y este otro pide profesional egresado, de vuelta, de ciencias empresariales, ¿no? Contador público, economista, licenciado en administración, con 5 años de experiencia. También pedía una cosa que... Y también pedía que sepa Power BI, que sepa Tableau, también pedía SAP, pedía inglés, ¿no? O sea, acá la verdad que iban a ser realmente pocos los que se presentaran con todos los requisitos a este llamado. Pero la verdad que cada vez aparecen más llamados de este estilo y empresas nos encuentran a nosotros y nos piden a nosotros que publiquemos en redes sociales sus llamados porque hemos logrado generar una comunidad de gente que nos sigue, que nos sigue en redes sociales, que recibe nuestros newsletters, nuestros avisos y demás. Entonces, nos usan a nosotros como un canal de comunicación para sus propuestas laborales. O sea que ya les aviso de que si ya tienen conocimiento en alguna herramienta de Analytics, ya tienen experiencia en Analytics, nos sigan en redes sociales y demás, porque eventualmente va a aparecer algún llamado a este estilo. Ahora con el coronavirus ha bajado bastante, pero recuerdo en octubre, noviembre del año pasado, estábamos lanzando 2 o 3 llamados por mes de este tipo de cosas. ¿Sí? Y si buscan, no sé, en el Gallito o alguno de este tipo de portales, van a encontrar ahora 4 o 5 llamados que están pidiendo Power BI SQL. De vuelta, acá piden Power BI SQL y piden 5 años de experiencia. Está bien, bueno, pero 5 años de experiencia se llegan, sí, solo si en algún momento tuvo que tener uno. Esa es un poco la idea, tratar de aprender para ingresar a una organización que valore esos conocimientos y ir tomando experiencia en el camino. Bueno, y si mal no recuerdo, era la última diapo. Por lo tanto, primero que nada, les agradezco su tiempo y en segundo lugar, les pregunto si tienen más preguntas para hacerme, si algo no quedó tan claro, si quieren ahondar en algún otro tema. Siéntanse tranquilos de preguntar. Hay alguien acá, que no tengo bien el nombre, que dice, vamos a trabajar sobre alguna plataforma. ¿A qué te refieres con alguna plataforma? Se va a trabajar sobre el motor de SQL, es SQL Server, es como una versión de SQL. Y vamos a trabajar sobre Power BI. No sé a qué se refiere esta persona cuando habla de si se va a trabajar sobre alguna plataforma. Ah, material de estudio, a eso se refiere. Sí, nosotros, a ver, calculo que plataforma es lo que nosotros llamamos salón virtual. ¿Sí? Salón virtual, tenemos un salón virtual donde están todos los materiales y ustedes van a tener también acceso a los videos de las clases durante un tiempo. Estoy casi seguro que son 30 días después de cada clase para que ustedes puedan repasar. Y después si quieren tener los prácticos, soluciones de los prácticos, los sets de datos, cómo bajar Power BI, cómo bajar los complementos para poder abrir tales o cuales fuentes de datos, está todo concentrado en la plataforma Moodle, que es nuestro salón virtual.
y las clases se brindan por Zoom, por ahora. Por ahora estamos viendo de cambiar la tecnología. Fechas de comienzo, la verdad que la información administrativa no es lo que tengo más a mano. Pero si me esperan un segundito, ¿de dónde lo puedo sacar rápido? Lo puedo sacar rápido de Power BI del instituto. Entonces, si me permiten, voy a entrar primero a Power BI. Claro, acá dice José que es contador y no posee conocimiento sobre esta área, me imagino. Y no, la verdad que no, pero cada vez hay más empresas que son muy intensivas en esto, ¿no? Un pedido ya, un despegar, un pronto, yo que sé, Anda, por ejemplo, ahora metió mucho en esto. Estoy trabajando como consultor en otras empresas y están dando sus primeros pasos en análisis de datos y están viendo el valor que se está generando, entonces están tratando de armar sus propios equipos internos. Bueno, acá estoy entrando. Eso es lo que a veces demora un poco por cuestiones de velocidad de internet ahora. Catherine, este curso es 100% online, por Zoom al principio, y si cambiamos la plataforma de videoconferencia lo haremos saber. Pero sí, por ahora van a estar todos 100% online, aquellos que son o del exterior o del interior de Uruguay, de otro departamento, o inclusive de Montevideo, pero que quieran hacerlo por Zoom, va a ser por Zoom exclusivamente. Bueno, vamos a la parte de detalle de grupos. En la parte de detalle de grupos vamos a elegir el filtro materia, Power BI y SQL. Y ya les puedo dar la noticia. Acá Power BI, lo selecciono. SQL, lo selecciono. Y déjenme ordenar ahora por fecha de inicio. Disculpen que lo tengo tan a mano, pero la verdad que estoy un poco alejado de la parte operativa como tal. A ver, tenemos 21 de julio, que empezó en realidad el 23 de julio, un SQL. 17 de agosto, otro SQL. 18 de agosto, un Power BI. 5 de octubre, otro Power BI, y 13 de octubre, un SQL. Esos son los inicios programados a futuro. De vuelta, por información detallada, a ver, programa, próximos inicios, precio y demás, escriban de vuelta asesoría, se lo voy a escribir acá, asesoría@institutocpe.edu.uy, o más fácil, info@institutocpe.edu.uy. Ay, se lo pasé a alguien solo en privado, un segundito, le voy a poner para todos, ahora sí, copio y pego, y todos tienen esa información. Le inscriben al info que los va a atender secretaría les va a dar alguna información, los va a derivar con asesoría, y asesoría les va a dar toda la información que necesiten, el docente, qué experiencia tiene, cuántos cursos ha dado, el programa, la cantidad de horas, el precio, los descuentos disponibles, próximos inicios, días, horarios, carga horaria, tipo de certificado, etc. Todo ese tipo de cosas yo las tengo que andar buscando por básicamente Power BI, pero la gente de asesoría la tiene clarísima.
¿Alguna pregunta más? A ver. Claro, Catherine me dice, ¿me habilita a trabajar como consultora? No. Catherine, ningún curso de ningún tipo te habilita a trabajar como consultor. Eso tienen que tenerlo claro. No me interesa que contraten un curso con esa impresión. Para ser consultor se necesita conocimiento y experiencia. Y en un aula se puede dar conocimiento. La experiencia se da en 8 horas de trabajo en una empresa que trabaje con metodologías analíticas durante algunos años. O sea, no hemos encontrado una manera eficiente de transmitir conocimiento que solamente pueda dar la experiencia. ¿Se entiende esto? O sea, no... Es decir, ustedes van a poder hacerlo en el trabajo, pero después van a querer conectarse a una base de datos y le va a dar problema X. ¿Cómo lo solucionan? Y hay N temitas y tips para trabajar con Power BI y SQL que hasta escapan lo académico, podríamos decir. ¿Sí? Eh, Tengo una consulta. sí, dale, decime. Mirá. Dentro de los inicios vos mencionaste que el inicio de SQL es un día y el de Power BI otro. Yo pensé Sí. que iban los dos juntos, ¿no es así? Porque si no, cuando yo ¿Qué voy a trabajar qué junto para vos? junto, que si yo voy a hacer el curso de Power BI, primero me dan un básico de SQL y después me No, enseñan Power BI. no. No es prerequisito SQL para Power BI. Y como No es yo que tengo que aprender uno para saber el otro. De hecho, ustedes pueden decir, a mí me interesa SQL y después Power BI, o puedo aprender Power BI y después SQL. No es prerequisito. Buena pero pregunta para permitirme aclarar esto. yo previo a manipular los datos, tengo que extraerlos de un sistema, de la SQL. Sí, Y no necesariamente. pero yo podría extraer los datos sin saber SQL. Podrías, de hecho, podrías conectarte a tabla 1, a tabla 2, a tabla 3, pero lo que te puede llegar a pasar es que vos en esas tablas los datos estén relativamente desprolijos y en algunos casos necesites manipularlos previamente. En algunos otros casos, no. Hay empresas que, por ejemplo, siguen trabajando con conectarse a los datos en Excel. Y dicen, bueno, no, mirá, yo no quiero dejar que mi gente que es un contador, entre a la base de datos bajo ningún concepto. No, pero fíjate que esto, que lo otro, que hay muchas experiencias positivas. No quiero. Van a acceder a Exceles. Entonces, trabajan con Power BI y con Excel. Esa es una. La otra es que la base de datos esté relativamente prolija, que no siempre es el caso, y vos te conectás a tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, y Power BI te las trae a las tablas, sin preprocesamiento. Claro, pero el ideal es que tenga conocimientos de los dos cursos. Sí. Sí. O sea, se puede. Como si se puede, se puede. Pero el ideal es que lo tenga. De hecho, lo que vos dijiste, yo te diría, bueno, en el mejor de los mundos estaría bueno hacer uno y después el otro. Pero tampoco que si haces Power BI primero y SQL después, no aprendes nada. No. Y si lo haces al mismo tiempo, tampoco. No es así. Pero de vuelta, hay ideales y hay realizables, digamos. O sea, ¿es realizable? Sí, es realizable. Yo te lo recomiendo y yo te recomendaría primero uno y después el otro. Pero de recomendable a restricción hay una diferencia. No sé si me expliqué. Sí, sí. O sea, es deseable, pero no es imprescindible. Después tengo una pregunta acá de Matías, que es por el tema de INEFOP. Acá hay un tema con INEFOP que es la gente que está en seguro de desempleo puede pedir un subsidio, es un subsidio por 100%. ¿Tá? En realidad hay que tomar en cuenta porque ese subsidio es 100% hasta 28.000 pesos y las dos materias salen 33. O sea que esa diferencia habría que ver cómo la hacemos. ¿Tá? Pero es 100% hasta 28.000. Sacando esa diferencia,
no puede empezar a capacitarse hasta que no tenga el voucher entregado en la entrevista con INEFOP. Si no, INEFOP a nosotros no nos paga. O sea que va a tener que, me dice porque tiene la entrevista en septiembre, va a tener que esperar la entrevista a septiembre, porque si empieza ahora, no, o sea, no lo va a subsidiar. O sea, yo voy a ir ¿cómo que se llama? Voy a ir a INEFOP y le voy a decir, bueno, pagame este subsidio que usó fulano, y me va a decir, no, porque lo empezó antes de venir a nuestra entrevista. Por eso, lamentablemente, no es una condición que pongamos nosotros, sino que INEFOP tiene esas condiciones para cubrir el subsidio. Bien, yo tengo una consulta ahora, ya que lo mencionaste. Dale, dale. Yo estoy en esa situación de INEFOP, pero que quiero hacer los 2 cursos. ¿Sí? El papel de INEFOP te lo consigo muy fácil, porque trabajé en INEFOP hasta Bien. abril, así que lo consigo fácil. Es el ¿Y mundo de los cómo, contactos. sí, y cómo tendría que hacer para arreglarlo? Ya escribo a info@instituto.cpe, ya voy a ¿Sí? INEFOP, levanto el voucher y lo Sí, de llevo. vuelta, no estás hablando con la persona adecuada. Ahí Por está eso, ¿con quién Jazmín o tendría que hablar Daniela. sobre toda esa parte? Claro, ahí te diría, escribí a info, que te van a derivar Sí, con Daniela, Jazmín o Agustín, que son los que están más en la parte operativa. dale, ¿Tá? impecable. Ahí la verdad, lamentablemente no te puedo dar, o sea, si te digo algo es con alta chance de que tenga algún error. Sí, Por eso sí. prefiero zapatero a sus zapatos. Lo mío es la parte de contenido. Bien, sí, lamentablemente Matías me dice que no puede continuar si es así. No hay nada que podamos hacer, no podemos pasar por arriba, porque, repito, si no, INEFOP no cubriría no cubriría la capacitación. Bueno, estimados, si no hay más preguntas, yo les quiero pasar mi mail también por acá, por las dudas, es mgiacometti@institutocpe.edu.uy. Y en caso de tengan alguna duda sobre el contenido, bueno, no sé, de DAX, por ejemplo, qué tipo de funciones se usan y demás, que eso ya es donde entra más mi responsabilidad, con gusto se los comento. Así que bueno, muchísimas gracias de vuelta por su tiempo. Disculpen que se me pasó bastante el tiempo de conexión, pero por lo menos cumplí con el contenido que quería darle. Como veía que ustedes estaban bastante activos, me explayé un poco más en algunos temas que pensaba pasarlos por alto. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que verlos por el instituto cuando se levante todo este tema de la cuarentena. Hasta luego. Dale, gracias. Gracias. Por favor, a ustedes. Gracias.